Lectura y Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio de Lucas, capítulos 3 a 5. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra, alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento, para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizados de él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios, aun de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y las gentes le preguntaban diciendo: ¿Pues qué haremos? Y respondiendo les dijo: El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dice: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Y estando el pueblo esperando, y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo, a la verdad, os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuyo bieldo está en su mano, y limpiará su era y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. Y amonestando, otras muchas cosas también anunciaba al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fuese bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melqui, que fue de Janne, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Eslai, que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judas, que fue de Joana, que fue de Resa, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melqui, que fue de Addi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de Er, que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Jorim, que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliakim, que fue de Meleas, que fue de Menán, que fue de Matatá, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Jesé, que fue de Obed, que fue de Booz, que fue de Salmón, que fue de Naasón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara,
que fuo de Nacor, que fuo de Sarush, que fuo de Ragau, que fuo de Falec, que fuo de Eber, que fuo de Sala, que fuo de Cainán, que fuo de Arfaxad, que fuo de Sem, que fuo de Noé, que fuo de Lamesh, que fuo de Matusalá, que fuo de Enoc, que fuo de Jared, que fuo de Malalel, que fuo de Cainán, que fue de Enos, que fue de Seth, que fue de Adán, que fue de Dios. Y Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, por 40 días, y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy, pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y púsole sobre las almenas del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti, que te guarden, y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por algún tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde habla sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciendo, enmudece y sal de él.
Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen? Y la fama de él se divulgaba de todas partes, por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y ella, levantándose luego, les servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndoles no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día salió, y se fue a un lugar desierto. Y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él, y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que le desviase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado, y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo la mano le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Mas ve, díjole, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés, para que sirva de testimonio a ellos. Empero tanto más se extendía su fama, y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos, y oraba. Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea, y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí, para sanarlos. Y he aquí unos hombres, que traían sobre un lecho un hombre, que estaba paralítico, y buscaban por dónde meterle, y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio, delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo:
¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos, y tomando a aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo, que hemos visto maravillas hoy. Y después de estas cosas Sima salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, sígueme. Y dejadas todas cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo, podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos. Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola. Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor.